Bueno, muchísimas gracias por la generosidad de la acogida. Para mí es un gran gusto de volver en este mismo auditorio que había conocido hace años, de esa hermosa biblioteca, ejemplo del magnífico arte arquitectónico mexicano. Así que muchas gracias por acogerme hoy en día y escuchar un tema que ya es un tema caliente, es un tema que las universidades sienten que no pueden dejar de considerar y que va a la par que las exigencias de calidad, de evaluación, de acreditación, a la par que las exigencias de internacionalización. Vuelvo de Colombia en un gran congreso internacional de internacionalización. Y una de las tantas cosas que notábamos en ese congreso es que internacionalización es una palabra que queda absolutamente vacía cuando no le damos un norte, y ese norte es la responsabilidad social, porque si no hay valores, ¿qué vamos a internacionalizar? ¿Y quién nos va a comer a nosotros latinoamericanos, ¿no? Desde universidades y ministerios de educación muchísimo más fuertes que los nuestros, ¿no? Por razones históricas y de dinero, sencillamente, de poder a nivel mundial. Bien, entonces es un tema que debemos abordar y es un tema que debemos abordar desde lo nuestro. Digo lo nuestro porque me permitirán, después de 20 años de Perú, de sentirme profundamente latinoamericano. Yo soy de la tierra del cóndor, ustedes son de la tierra del águila, entonces podemos mirarnos la cara como Diego Rivera lo dibuja en la UNAM, ¿no? En ese lindo símbolo del encuentro latinoamericano. Bien, sin más, no sé cuánto tiempo tengo. ¿Una hora? Ya, bueno, entonces a trabajar. A trabajar. Titulado Calidad educativa y responsabilidad social, porque les quiero hablar de justamente esta articulación y de una reflexión sobre la calidad, porque tampoco ni cualquier internacionalización es buena y tampoco cualquier calidad es buena, ¿no? Entonces, primero quiero rendir homenaje al gran trabajo que ya han hecho en su universidad de conceptualización de la RCU y de definición de su modelo de RCU, porque la verdad me lo han pasado recientemente y he sido gratamente sorprendido de la calidad, de la profundidad de su modelo. Yo creo que ahora es a que echar a andar y hacer todo eso realidad. Sabemos que el papel aguanta todo, pero la realidad siempre es diferente. Yo les advierto que la responsabilidad social universitaria, cuando la hacemos de verdad, duele. Es algo que obviamente obliga a cambiar las rutinas, obliga a una mirada, es algo más terapéutico que otra cosa. Entonces obviamente nos mueve el piso y eso es normal. Pero ese es el buen dolor para avanzar, para transformarnos, transformar nuestra sociedad, ¿no? Entonces, pues, su definición es magnífica y no tengo nada que agregarle, sino desearle la mejor de las suertes y decirles que desde el Observatorio de Responsabilidad Social para América Latina y Caribe de la UNESCO, estamos a disposición para ayudar, que esto es un proyecto continental, entonces hay muchas otras universidades que se meten en este mismo momento en la aventura de la responsabilización social. Entonces tienen gente amiga que pueden compartir buenas prácticas y que pueden aprender de ustedes. Entonces, adelante nomás, ¿no? Bien, voy a tratar como 4 puntos, ¿no? Primero el tema de la calidad, que es un tema muy importante.
con tal que sepamos distinguir una calidad no necesariamente ética con una calidad ética, ¿no? Después, ¿qué es exactamente la responsabilidad social? ¿No? He hecho la primera tesis francófona sobre los fundamentos éticos de la responsabilidad social, porque es un tema, si no metemos teoría, si no metemos filosofía, hablamos mucho, la palabra es muy simpática, pero quien mucho abarca, poco aprieta, como se dice, ¿no? Y ese es un tema, la responsabilidad social, en el cual hay que tener un concepto muy claro para saber cómo seguir después, ¿no? Perdón que se me seca la garganta. El tercer punto es por qué un enfoque de responsabilidad social es más provechoso cuando se centra en los impactos en lugar de los valores, ¿no? Ustedes han visto muy bien que la responsabilidad social debe dirigirse por los impactos y no debe ser un mero discurso de valores, ¿no? El decálogo, la honestidad, etcétera, etcétera. Todo eso está muy bien, pero vemos desde el trabajo de las empresas que al final cambia muy poco, ¿no? Mientras que un enfoque de impactos va a cambiar muchísimo. Quiero resaltar este punto y finalmente presentarles un aterrizaje práctico de un curso que he diseñado para una universidad colega suya, ya que es la UADY, la Universidad Autónoma de Yucatán, en Mérida, un curso de RCU para alumnos, para estudiantes de primer año que recién entran en la universidad, porque no solo debemos partir de la cabeza y bajar hacia abajo, sino que tenemos que tener también un movimiento que va desde los estudiantes y sus profesores y que va subiendo hacia arriba, porque una de las tantas misiones que tenemos en la universidad y que pretendemos realizar con cabalidad es la de formar ciudadanos. Bueno, bienvenidos, ¿no? La universidad es un excelente terreno para formar ciudadanos y no solamente clientes, ¿no? O usuarios de servicios pedagógicos, ¿no? Bien, entonces yo quiero empezar por ahí porque realmente hay que denunciar, ¿no? el escándalo, porque llamémoslo así, que significa el ranking de Shanghái, que está invadiendo el mundo entero, que está imponiendo cada vez más, hasta los ministros de educación ahora se preocupan de la situación de sus universidades en el ranking de Shanghái, y cuando uno analiza, ustedes son especialistas en calidad, cuando uno analiza la pobreza absoluta de los indicadores, realmente es para llorar, ¿no? Obviamente todo está diseñado acá para que ninguna universidad en el continente latinoamericano ni de África tampoco, no entre nunca en los 10 primeras universidades de este ranking, que además, obviamente, si uno tiene que tener varios premios Nobel en su planta y medallas Fields, ¿no? Que es para los matemáticos, obviamente eso cuesta caro. Ustedes saben que, no sé si saben, pero Harvard, que está primero en ese ranking o dentro de los primeros, tiene un presupuesto 35 veces mayor al presupuesto de la Universidad de París. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces ya estamos hablando de las World Class Universities. Es otro modelo de universidad absolutamente enfocada hacia la investigación y no los estudiantes y no la formación de estudiantes, ¿no? Y pueden ver, hay cosas chistosas como el último indicador. Para mejorar contrato más premio Nobel y despido a todos los demás investigadores y subo en el ranking, ¿no? O sea, matemáticamente, ¿no?
se dan cuenta que se puede tergiversar, pero es un enfoque extremadamente reducido de lo que podemos llamar la calidad educativa. Y conozco pequeñas universidades de provincia en Perú que hacen un trabajo magnífico en comunidad y esto no está en los indicadores, ¿no? Obviamente de acá. Bien, entonces si dejamos un poco de ser alérgicos, ¿no? a estos tipos de ranking mundiales, podemos analizar lo que debería significar calidad ética para nosotros. Y aquí en la filosofía de la calidad, la ISO dio un salto cuando pasó del enfoque ISO 9000, ISO 14000, etc. Entonces las normas técnicas de optimización, ¿no? de algún proceso a la ISO 26000. La ISO 26000 trataron en el inicio de hacerla como cualquier otra norma, invitaron un panel de expertos, se reunieron y dijeron, bueno, sáquenos nuestra norma de responsabilidad social, ¿no? Y los expertos salieron muy rápidamente de la sala donde los habían metido diciendo, nosotros no lo podemos hacer, no somos nadie para decirle al mundo qué cosa es la responsabilidad social. La OIT saltó, dijo, ninguna norma se va a hacer sin mí, y obviamente muchos actores empezaron a meterse en el asunto, Amnistía Internacional, Greenpeace, etc. Y al final fue una negociación entre 90 países durante más de 5 años con todos los stakeholders, como se dice. Entonces la guía ISO 26000 de responsabilidad social es el resultado de un trabajo democrático, ¿no? Y es bien interesante de ver que su modo de operar no puede ser ingenieril, no puede ser de optimización de datos estandarizados que ya los expertos conocen, sino que tiene que ser permanentemente político en el sentido noble de la palabra, de lo que nos reúne juntos para decidir juntos cómo vamos a vivir juntos, ¿no? Y ese es un tema muy importante. Y aquí les traigo a consideración uno de los conceptos de los cuales le quiero hablar, que es ese concepto del sociólogo francés Bruno Latour. Tiene algunos libros en castellano, les invito a leerlo porque reflexiona sobre el papel social de la ciencia y eso es muy importante para todos nosotros, y distingue entre los objetos calvos y los objetos cabelludos. Y voy a explicar de inmediato lo que significa, pero guardemos en mente que la ISO 26000 solo es posible si tenemos una concepción holística, compleja y democrática del tema de la responsabilidad social, y no un pensamiento simplificado, fragmentador, que dice, lléname este checklist, ¿no? Si tienes esto, entonces te doy tu medalla, eres socialmente responsable. Así no va a ser, y desde el UNESCO no es nuestro propósito de trabajar una responsabilidad social así para América Latina. Entonces, ¿qué son los objetos calvos y los objetos cabelludos? Aquí va un huevo. Y este huevo es como el símbolo, como la imagen de una creencia nuestra, ¿no? que es normal. Todos pensamos que los objetos son calvos, ¿no? Acabo de agarrar yo esa botella y para mí esa botella no tiene más uso que hidratarme, ¿no? Pero si empiezo a reflexionar sobre la botella, puedo dar la vuelta al mundo, puedo saber que es el mismo agua que bebían los dinosaurios hace millones de años y que ha ido reciclándose, ha dado varias veces la vuelta a la Tierra. Ese plástico viene de petróleo. ¿Dónde ha sido extraído ese petróleo? Es toda
toda la energía. ¿Qué se podría hacer con esa botella? Se podría, por ejemplo, hacer una ropa deportiva muy ligera y muy térmica para el invierno, etcétera, etcétera. O sea, hay mil cosas que decir de esta botella, pero en general abordamos la realidad pensando que los objetos son calvos, es decir, son nítidamente separables de lo que hay a su alrededor y sobre todo del resto del mundo, ¿no? Y una vez que hemos separado nuestros objetos del mundo, los podemos optimizar. Entonces, nuestro gesto a nosotros los universitarios es de coger un tema, ¿no?, y transformarlo en objeto de análisis en laboratorio. Y así lo separamos, y una vez que lo separamos, podemos optimizar todo lo que se puede optimizar. Entonces, al final del proceso de optimización, cuando trabajamos bien y que hacemos bien nuestro trabajo, pues el vehículo es más veloz, la vaca produce más leche, etcétera, etcétera. Hemos optimizado. Y nombramos eso calidad. Con un solo olvido es que hemos separado del mundo algo que no está separado del mundo. Entonces, en realidad, los objetos son cabelludos, todos, ¿no? Son entretejidos. Entretejer es una palabra importante porque es la palabra complexus, ¿no? Complejo significa entretejido, es decir, inseparable. Si jalo a un objeto, me encuentro con la totalidad del mundo que se me viene detrás, ¿no? Entonces, si quiero simplificar y mejorar, tengo que cortar y crear artificialmente un objeto calvo, pero que en realidad es cabelludo, como esos lindos honguitos ahí que les he puesto para graficarlo. Entonces, la separabilidad de los objetos es una abstracción. Eso es bien, bien, bien importante de recordar eso. La separabilidad, por ejemplo, de nuestra universidad del resto de la sociedad es una pura abstracción, obviamente, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a considerar procesos de calidad universitaria separando la universidad del resto del mundo, del resto del planeta, del resto del entorno de Nuevo León, por ejemplo, ¿no? La pobreza de nuestra concepción de la calidad está a la medida de nuestro olvido de esa sencilla verdad. La separabilidad es una ilusión. Pero es indispensable para la optimización, no nos olvidemos de eso. Entonces, para hacer calidad necesitamos obviamente el laboratorio y separación, pero para hacer calidad ética necesitamos recordar que hemos separado y reintroducir en el mundo lo que hemos separado un rato no más, pero no para siempre. Y ahí está toda la dificultad, ¿no? Entonces, este olvido, cuando lo olvidamos, ¿no?, nos impide visualizar los impactos negativos de nuestros actos. Ahí está el concepto central de la responsabilidad social. Impactos negativos, ¿no? Bien. Entonces, el mundo es como nuestro cerebro entretejido, ¿no? Y debemos acostumbrarnos a varios axiomas, ¿no?, de la calidad ética. Cada vez que mejoramos algo, cambiamos la totalidad del campo socioambiental. Cambiar la parte es cambiar el todo. Esa es la filosofía de la complejidad, esa es la teoría de los sistemas, la teoría de las redes, etcétera, etcétera. La gran dificultad está en ver cómo el pequeño cambio de la parte afecta al todo, ¿no? Es un arduo trabajo de revelación de los impactos ocultos de nuestras acciones, es decir, no lo percibimos inmediatamente, ¿no? No podemos afirmar que hemos mejorado nada antes de verificar el impacto real en el todo de lo que hemos mejorado, ¿no? Y la calidad socialmente responsable se define como calidad en todos los impactos del producto y no solo como calidad del producto. He ahí la diferencia, ¿no? Entonces, si queremos una definición filosófica de la calidad ética, debemos ver una ampliación de la conciencia de lo que podemos llamar calidad. He ahí un objeto que siempre tiene impactos, está entretejido dentro del mundo. Entonces, la optimización parcial, ingenieril,
¿no? Va a optimizar el objeto, pero necesitamos también para la calidad ética del objeto una sostenibilidad total de este objeto con todos sus impactos dentro del mundo. Y es eso la calidad ética, que obviamente complejiza todo, es una mala noticia para quien tiene que liderar esa calidad, porque en lugar de dedicarse al objeto, tiene que dedicarse al todo. Y obviamente el todo no es un objeto de estudio fácil. Y de ahí la necesidad de la multidisciplinariedad, y ahí la necesidad de la democracia, de ir a escuchar al otro y de ver cómo él puede sufrir por algo que hemos mejorado nosotros, pero con un enfoque de calidad extremadamente reducido. Recordemos nuestro ranking de Shanghái. Entonces, gerenciar la calidad, mi discurso por el momento vale para cualquier tipo, obviamente, de organización, ¿no? En general se hace a través de 3 metas absolutamente claras y conscientes desde las ciencias de la administración. Nuestra organización genera una cantidad de riquezas, produciendo bienes y servicios, por ejemplo, servicios educativos, ¿no? Retornando a la sociedad mediante los impuestos pagados, la filantropía y todo lo que podemos hacer. Y obviamente cualquier gerente sabe en su organización que hay problemas, ¿no? Y trata de resolver los problemas que se perciben. Pero hay un efecto iceberg, ya que la organización también es un objeto cabelludo, como cualquier objeto, ¿no? Pues hay múltiples impactos que enredan, ponen en redes, pero redes inconscientes, la organización con el resto del mundo. Doy un pequeño ejemplo. Nuestro trabajo en la universidad con las secretarias de la universidad en edad reproductiva crea un stakeholder, un grupo de interés siempre olvidado, que es el bebé recién nacido de la secretaria, ¿no? Que él necesita absolutamente obtener su derecho legítimo a la leche materna, que ustedes saben que es la única leche para los humanos pequeños, ¿no? 6 meses lactancia exclusiva y hasta los 2 años, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Pues el trabajo laboral de la mujer joven mamá, ¿no? Dificulta muchísimo que el bebé pueda acceder a ese derecho legítimo para su sistema inmunológico, su vínculo familiar, etcétera, etcétera, etcétera. He aquí un impacto que puede ser muy negativo si la secretaria de mi dependencia en la universidad la hago trabajar hasta las 6, 7 de la noche porque hemos hecho un congreso donde viene un francés a hablarnos, entonces vas a tener... ¿Dan cuenta? ¿No? Es posiblemente un impacto negativo de mi presencia entre ustedes, ¿no? Sin contar los aviones que he tomado, o sea, tengo una huella ecológica personal pésima, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué nos pasa en el mundo? Pasa que los gerentes gerencian lo que gerencian y gerencian lo que ven, lo que perciben, lo que aprendieron en la universidad, ¿no? Entonces, los múltiples impactos ocultos no se gerencian y se abandonan pues a la suerte del gran todo, ¿no? Entonces, se multiplican esos problemas. Se hacen sistemas, se hacen endémicos, se hacen crónicos y entonces aumentan. Y más trabajamos bien, más aumentan los impactos negativos que no vemos de nuestro actuar. Es decir, esto se da a pesar del mejoramiento continuo de la calidad de cada producto, ¿no? Entonces, imaginando que todo el mundo hace muy bien su trabajo en cada organización, igualito se dan esos múltiples impactos. Entonces, ¿qué pasa con el tiempo y la globalización? Un problema cuando globalizamos un proceso, cuando todos los seres humanos se ponen a hacer lo mismo al mismo tiempo en todo el planeta, pues si hay un problema en la actividad que uno hace, ese problema se vuelve sistémico, ¿no? Acá tienen el cambio climático,
acá tienen la falta de biodiversidad mundial, acá tienen la deforestación, acá tienen el dumping social, fiscal y legal de las grandes empresas que están jugando ahora con el casino mundial, buscando el Estado que le dé menos impuestos para meter ahí falsas sociedades, etc. Ustedes saben que en el Gran Caimán, las islas de Gran Caimán, por ejemplo, hay más empresas que personas. ¿Cómo trabajan ahí, no? ¿Cómo trabajan, no? Es el quinto exportador hacia China, las islas Gran Caimán. ¿Dan cuenta? ¿Cuántos cocos exportan hacia China, no? O sea bueno, sin más, ustedes conocen este tema. Por si acaso, responsabilidad social para mí no significa la responsabilidad social empresarial y todo el fair washing, como dicen muy bien los americanos, ¿no? Actúo bien para limpiarme la cara. No, de eso no tratamos nosotros, ¿no? Bien, entonces, a pesar otra vez del mejoramiento continuo de la calidad de cada producto, ¿no? Tenemos esos problemas endémicos, ¿no? Mejor entender, por eso nuestra calidad tiene que elevarse por encima de la mera calidad del objeto calvo en mi organización calva, donde me ocupo de mi proceso calvo, ¿no? Debemos ser cabelludos. Bien, y todo eso se ubica ahora en un solo esquema que a mí me gusta mucho presentar porque ahorra mucho tiempo sobre la situación actual, ¿no? Si definimos el desarrollo sostenible como el vivir bien en un mundo sostenible, ¿no? Tenemos dos índices, el índice de desarrollo humano y la huella ecológica, ¿no? Índice horizontal y vertical, que hace que la mayoría de los países deberían agruparse en esa zona de sostenibilidad, buen límite de biocapacidad mundial por persona y alto nivel de desarrollo humano. Ahí debemos ir, ¿no? ¿Y hacia dónde vamos? Pues los países pobres son ecológicamente sostenibles. Si todo el mundo fuera campesino de Afganistán, utilizamos 0,2 planeta, ¿no? O sea que sería sostenible. Pero ¿quién aquí quiere ser campesino de Afganistán? Ni ustedes, ni yo, ni ellos, ¿no? Porque están lejos de los altos niveles de desarrollo humano. Los países emergentes, aquí está Latinoamérica, ahí está nuestro continente, ahí está México, no están alcanzando buenos niveles de desarrollo humano por una parte de su población, ¿no? Pero lo hacen a costa de salir de los límites de biocapacidad mundial. Yo en todos los cursos que dicto, sea para profesores o para alumnos, siempre la primera actividad es calcula tu huella ecológica personal. Hay unas páginas web para hacer eso y siempre en México sale entre yo necesito 1,4 planeta, yo necesito 2 planetas, somos insostenibles, ¿no? Entonces, ¿qué pasó, no? Así es, ¿no? Y obviamente los países ricos, como el mío, como Francia, ya hace buen tiempo que se olvidaron de lo que era una huella ecológica, ¿no? Entonces, fíjense lo que es interesante en ese recuadro, que es del Global Footprint Network y del World Wide Fund for Nature, ¿no? Lo que es interesante es el gesto mismo de lo que llamamos desarrollo. Pasar de la pobreza a la riqueza significa evitar sistemáticamente esa zona de sostenibilidad. Es bordearla, pero irse para otro camino, ¿no? Entonces, eso es nuestro problema mundial. El ser humano, que no tiene ningún instinto para adaptarse al planeta Tierra, sino que al contrario inventa sus mundos en cultura, pues el ser humano se ha vuelto sistémicamente insostenible. Y ahí la palabra importante es la palabra sistémicamente. No estoy acusando a nadie, acá no vengo a decir que el gran capital, bla, 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 no, o sea, no se trata de designar a un culpable, sino de ver que la agregación de todos nuestros pequeños actos cotidianos, ¿no? Pues produce una insostenibilidad sistémica y esto lo debemos absolutamente cambiar. Bien, entonces, ¿qué es la responsabilidad social? Ahora
ahora sí va a ser más fácil sacar un buen concepto. Bueno, no se ha dicho en la presentación de mi CV, pero acabo de sacar un libro en Francia, en la editorial Presse Universitaire de France, que se llama Por una verdadera responsabilidad social, ¿no? Donde, bueno, explico todo eso y obviamente explico, y ahí me he creado muchos enemigos, como siempre, que las empresas que solamente hacen unos cuantos buenos actos, ¿no? Y que lo consideran como su responsabilidad social, pues esto no tiene ningún efecto sistémico, entonces en realidad no es lo que deberíamos hacer. Bien, la responsabilidad social, y eso no lo dice François Vallès, lo dice ISO 26000, lo dice la Comisión Europea hoy en día, es la responsabilidad por los impactos. Y sencillamente hay que detenerse ahí y rumiar, ¿no? Friedrich Nietzsche, el gran filósofo, decía que una de las grandes competencias del filósofo es de saber rumiar. Masticar durante mucho tiempo un tema. Este tema de la responsabilidad por los impactos hay que rumiarlo, haciendo bien la distinción entre impactos y actos. Los impactos no son actos. Puedo tener actos muy buenos y muy bien intencionados teniendo impactos catastróficos. De eso justamente se trata, ¿no? Bien. Los impactos son efectos sistémicos, no son consecuencias de actos, porque si confundo impacto con consecuencia de mi acto, es muy fácil detener el impacto. Dejo de actuar como actúo, entonces dejo de tener las consecuencias que yo tengo y ya está, ¿no? Pero el tema es que cuando entramos en la problemática sistémica, yo puedo dejar de circular en carro y tomar aviones y andar solamente en bicicleta. No va a detener para nada el cambio climático. Ese es el tema, ¿no? La responsabilidad social, desde luego, nos pide algo inédito, nos pide cambiar de sistema. Cambiar por un sistema que sea justo y que sea sostenible. Es decir, sostenible socialmente y sostenible ambientalmente. Y esto nos obliga al manejo de los impactos negativos que nos enredan personalmente, pero también organizacionalmente. Enredan cada organización con muchas otras en procesos que se hacen globales, ¿no? Creando injusticias y creando insostenibilidad. Aquí está su internacionalización. La responsabilidad social conduce directamente a un enfoque de internacionalización, que es que nuestros impactos negativos también lo tienen los demás, ¿no? Y si analizamos los impactos negativos de Harvard, de repente vamos a ver que son mucho más grandes y fuertes que los impactos negativos de la Autónoma de Nuevo León. ¿Se dan cuenta? ¿No? Pero básicamente van a ser más o menos los mismos impactos negativos, ¿no? Entonces pueden ver que no tiene nada que ver, o poco que ver, quizás exagero, ¿no?, con cumplir con buenos actos filantrópicos, ¿no? Porque tenemos que alcanzar ese nivel de cambio sistémico. Y mientras no lo alcanzamos, estamos poniendo un parche sobre la pierna rota de la persona, pero no le estamos arreglando el problema que tiene. Desde luego, la responsabilidad social tiene un sujeto y un solo sujeto. Ese sujeto no soy yo como persona y ni siquiera somos nosotros como organización. Ese sujeto es el territorio que habitamos. La responsabilidad social es una curiosa responsabilidad entre nosotros, entre las organizaciones y más allá de cualquier organización, ¿no? Porque para arreglar el sencillo problema de la lactancia materna de las empleadas de la universidad, pues voy a tener que asociarme con otros.
Voy a tener que llamar a investigadores en salud pública. Voy a tener que asociarme con la ONG La Leche League, por ejemplo, ¿no? Voy a tener que trabajar con otros y es entre nos que podemos mejorar este tema, que es local y territorio, es un término fractal, ¿no? O sea, todos los territorios a cualquier escala del territorio reproduce la totalidad de los problemas. Entonces, territorio local, Nuevo León, ¿no? Territorio nacional, México, continental y mundial. Todos están enredados, los territorios también son cabelludos, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Desgraciadamente, tenemos aquí un déficit de conocimiento. Y es ahí donde nosotros los académicos empezamos a levantar el oído, a prestar atención, porque nosotros, nuestra pericia es de enseñar y de enseñar conocimientos nuevos, ¿no? Pues justamente los impactos no se ven. Los impactos son lo invisible de nuestro actuar. Desde luego debemos aprender a mirar los impactos. Y aquí tienen la competencia. Si buscaban la competencia del egresado de su universidad en materia de responsabilidad social, ya la tienen. Aprender a ver, a mirar, a controlar, a mitigar y a suprimir los impactos negativos de los cuales participamos en la vida personal, profesional y organizacional, ¿no? Un poeta francés, Paul Valéry, nos define muy bien el impacto. El hombre sabe a menudo lo que hace, nunca sabe qué hace lo que él hace. Esa me parece la buena definición del impacto. Es lo que hace lo que hacemos. Y un poeta checo, en una avalancha, ningún copo de nieve se siente responsable. Este es genial. Sí, hay cambio climático, no soy yo. Sí, yo sé que hay dumping fiscal de las empresas, pero no soy yo. Cuando voy a comprar la ropa para mis hijos bien barata en una tienda discount, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿En qué estoy participando? Pues en el dumping social de las empresas, ¿no? Que van a buscar el más remoto país, más autoritario, sin derechos sindicales, con los salarios más bajos, para crear la ropa que yo voy a comprar en la tienda, ¿no? Entonces, yo también participo, pero no soy yo. Y es verdad, no es mi culpabilidad. No me voy a culpar, no vamos a flagelarnos todos por este tema, pero es nuestra responsabilidad, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, en una avalancha, ningún copo de nieve se siente responsable. Por eso la responsabilidad social es difícil, no es obvia, no es intuitiva, no es un tema normal. Y es ahí donde debemos empezar a cortar con nuestra espontaneidad frente a la responsabilidad social, como por ejemplo cuando decimos en nuestras grandes universidades públicas, de las cuales somos muy orgullosos, nosotros somos socialmente responsables por naturaleza, somos universidad pública, entonces nos dedicamos, bla, bla, bla. ¿Has resuelto todos tus impactos negativos? Bueno, cuando lo habrás hecho, volveremos a hablar si eres socialmente responsable. No confundamos el compromiso social de la universidad, que sí está claro, con la responsabilidad social de la universidad, que no está clara y nos enreda y nos hace partícipe de los problemas que hay, ¿no? Esa es la diferencia. Por eso no hablo de compromiso social, hablo de responsabilidad social, ¿no? Compromiso, van a leer a Levinas, Emmanuel Levinas, el filósofo, para ver muy bien la diferencia. Compromiso, soy yo como sujeto fuerte, y tan fuerte que puedo prometer a los demás que voy a cumplir con algo. ¡Wow! Responsabilidad es al contrario mi fragilidad. El otro me encara, me enrostra desde su fragilidad de él, que el otro sea la naturaleza, una persona, un grupo, ¿no? O la generación futura, y yo me siento frágil y tengo que responder. Entonces es otro modo y es otra ética la de la responsabilidad. ¿De qué somos responsables? Pues en realidad
somos responsables de lo que hacemos y de lo que hacemos. Y esa es la mala noticia del día, ¿no? Entonces, lo que hacemos es mi responsabilidad moral, claro, tengo que ser bueno, generoso para con los demás, etc. Es lo que nos han enseñado en la casa, en el colegio, en la capilla, en lo que fuera, ¿no? Eso lo conocemos bien. Y yo sé también que yo tengo responsabilidad jurídica como persona, debo obedecer a las leyes y puedo ser demandado si no obedezco, etc., ¿no? Pero también tengo una responsabilidad social frente a los impactos de las acciones colectivas, todas esas avalanchas sociales, ¿no? Lo primero es fácil de entender, lo segundo es difícil de entender. De ahí el papel central de la universidad, porque ¿dónde lo vamos a hacer entender esta responsabilidad social que todos tenemos? Pues en la universidad. Estamos en primera fila. Pensábamos que era un tema empresarial. No, señor. Primero es un tema universitario. Y una vez que las universidades lo enseñarán bien, quizás habrá cambios en las empresas, ¿no? Entonces, todo eso nos pide una ética en 3 dimensiones, lo que yo llamo la ética 3D, ¿no? Porque siempre veía en las conferencias que la misma noción de ética de las personas que me escuchaban les dificultaban la comprensión del concepto, porque la ética era concebida en una sola dimensión, que es la dimensión de la virtud personal. La ética es mi corazoncito, ¿no? Tengo que ser bueno, ¿no? Entonces, mi voluntad. Y muchas definiciones de responsabilidad social empresarial hablan de la voluntad, ¿no? La responsabilidad social de la empresa es lo que debe hacer la empresa voluntariamente, más allá de las leyes. ¡Ay, qué cómoda esa definición! Con eso excluyo las políticas públicas de las acciones de filantropía y ya está, ¿no? Y caigo en el fairwashing y no cambia nada, ¿no? Hay otras 2 dimensiones de la ética, por supuesto. La ética es también pública, es justicia entre nosotros, temas de derechos humanos, etc. No insisto con ese público oculto. Y la ética es también sostenibilidad, porque nosotros hoy en día somos la generación al mando, y somos la generación al mando para la dignidad de la calidad de vida futura de la generación futura, ¿no? ¿Y con qué derecho vamos nosotros a malograrle la vida de ellos que ni siquiera han nacido? ¿Dan cuenta? Entonces, sostenibilidad es la tercera dimensión. También es una mala noticia, nuestra ética es triple: personal, social y planetaria, ¿no? De especie humana. Las 3 dimensiones a la vez, y si no practicamos las 3 dimensiones a la vez, curiosamente entramos en patologías éticas, porque la ética también puede ser peligrosa. La ética de la sola virtud me hace caer en el fanatismo, por ejemplo. La ética de la sola justicia me hace entrar en el todo Estado. Es el tema francés, por ejemplo. En mi país todo tiene que pasar por una ley. Es un país napoleónico, ¿no? Francia. Entonces, la ley, la ley, la ley. Si no la ley, no pasa nada, ¿no? Y obviamente a veces bloquea la sociedad la ley. Y hay también el totalitarismo ecológico. Para bajar la huella ecológica de la humanidad, ¿ustedes conocen el método ingenieril más eficaz? Es muy simple: matemos a la mitad de la humanidad. Pues sí, eso baja matemáticamente la huella ecológica por persona y reintegramos los límites de biocapacidad por persona del planeta. Lógico. Detalle es que esta solución no es ni justa ni virtuosa. ¿Dan cuenta? Entonces, las 3 éticas a la vez, si no, entramos en patologías. Y bueno, siempre presento este cuadro de Goya porque me parece que grafica lo mejor del mundo, el tema que nos ocupa a nosotros, la humanidad de hoy. Esos 2 hombres se están peleando bien. Entonces, qué interesante, ¿quién va a ganar la pelea? Pero pelean en arenas movedizas. Y una vez que hemos mirado esto, ya sabemos quién va a ganar la pelea.
ninguno de los dos. Si no paran de pelear, se van a morir los dos. Pero el problema de ellos dos es un problema difícil, porque si uno de los dos deja de mirar al contrincante para mirar hacia abajo, ¡pum!, recibe un golpe fatal. ¿Dan cuenta? Entonces, ninguno de los dos puede dejar la pelea. Cualquier semejanza con la situación económica actual es pura casualidad, ¿no? Pero yo entiendo muy bien los empresarios cuando me dicen, muy bien, François, yo estoy absolutamente convencido de que tiene la razón, pero yo tengo que pagar mi planilla, pero mi competidor me va a robar el mercado si mi producto se eleva los costes porque he invertido en responsabilidad social, etcétera, etcétera. Y tienen también razón, ¿no? Entonces, ese es un tema complicado. Los impactos no son actos. Estos señores se dedican a sus actos, ¿no? No ven los impactos de sus actos. ¿Y quién lo puede ver? Pues un observador científico. Sin el grupo científico, el GIEC, ¿no? ¿Cómo supiéramos del cambio climático? Pues no es mirando el cielo que me doy cuenta del cambio climático, ¿no? Entonces, necesitamos esta mirada científica que devela los impactos debajo de los actos. Ajá, y otra vez la universidad aparece en primera posición porque es ella que forma o no forma los científicos que van a mirar los impactos o que se van a dedicar nomás a optimizar los objetos calvos en su empresa calva para un desarrollo calvo y un lucro calvo. ¿Me dejo entender? Es decir, la ética del científico está detrás de lo que estoy hablándoles en este momento. Entonces, las 4 preguntas de la gestión socialmente responsable es muy simple. Primero, ¿cuáles son nuestros impactos negativos? Y hay que empezar por esa pregunta. Si empezamos por la pregunta, ¿cuáles son nuestros valores? O ¿qué debemos hacer para nuestra sociedad? Estamos en la responsabilidad moral. Lo que vamos a hacer está muy bien, ¿no? O sea, yo no vengo acá a criticarles la filantropía. Necesitamos muchísimo más filantropía de la que tenemos, obviamente, ¿no? Pero esto no resuelve el tema. La primera pregunta es una primera psicoanalítica, psicoterapéutica, una pregunta difícil para cualquier organización, mirarse a la cara y mirar sus impactos negativos, cosa que no le gusta a nadie, ¿no? La segunda, obviamente, se desprende qué debemos hacer para suprimirlos. La tercera, con quién debemos asociarnos para lograrlo. Y la pongo en rojo, ¿por qué? Porque ninguno puede gerenciar sus impactos a solas. Nadie. Yo, para gerenciar mi impacto de huella ecológica pésima, ya que tomo un montón de aviones, ¿no? Yo no puedo hacer absolutamente nada. Lo único que puedo hacer es alentar la investigación científica desde la posición que yo tengo, ¿no?, de asesor de universidades, para que el avión solar sea lo más pronto comercializable, ¿no es cierto? No, ya vuela, ya cruzó el Atlántico, pero todavía no transporta gente. Una vez que estaré en aviones solares, bueno, estaré más tranquilo con mi huella ecológica, ¿no? ¿Qué valor compartido vamos a crear con esto? Esa es la cuarta pregunta. No debemos empezar por ella, sino terminar por ella. Es la pregunta de la innovación social. Es la pregunta del impacto positivo, ahora sí, transformador de una situación patológica que hemos diagnosticado antes. Si empezamos por esa pregunta, vamos a hacer muy buenas acciones, pero temo que no alcancemos el meollo del asunto, ¿no? Bien. ¿Tengo tiempo? ¿10 minutos? Dame 20. Entonces tenemos que pasar de un enfoque de la RSU, ¿no?, nuestra responsabilidad social en nuestra universidad con nuestros alumnos, docentes, personal y nuestros grupos de interés externos, a un enfoque de RST, responsabilidad social territorial. Estamos en el mundo, estamos en nuestro territorio, ¿no?, y
que podemos aportar a este territorio todos juntos desde las competencias propias, que es la de la universidad, que no es una ONG. No somos ONG, ni somos gobierno, ¿no? Podemos ser un ente gubernamental, pero no somos gobierno. Tenemos nuestra pericia, que es la investigación, el conocimiento experto, la mejora de la toma de decisión pública, ¿no? Ese es fundamental. Pero por el lado del gobierno central y local, hay el tema de las compras públicas, por ejemplo, que está muy de moda en Europa actualmente, ¿no? Los criterios para las compras públicas. Hay el tema del marco legal y fiscal que va a alentar las empresas socialmente responsables y desalentar las empresas socialmente irresponsables. Y todo eso debe crear innovación social, porque si estamos en un mundo insostenible, pues tenemos que cambiar el sistema, ¿no? Bien. Entonces, la alternativa actual de las universidades sencillamente la situó entre la búsqueda de una calidad calva y la búsqueda de una calidad cabelluda, ¿no? La calidad calva, pues, es la de las World Class Universities, es decir, una universidad muy optimizada en su gran capacidad de sacar el mejor conocimiento posible, el más prestigioso, el más citado en las revistas EASY, etc. Trampa, en Europa nosotros estudiamos las revistas EASY, las indexadas Nature, Science y todas las famosas, pues en realidad los investigadores se citan entre ellos. Es muy simple, como ya son colegas y pertenecen a los comités de lectura, tú vas a hacer tu artículo, te voy a citar, y tú me citas ya próximamente. Entonces, claro, están súper citados. Esto se da también, no quiero decir que hay esto nomás, pero esto se da también, influencia mucho sobre las indexaciones y el nivel de la... Los científicos son como cualquier persona, ¿no? O sea, capacidad de bondad y también capacidad de egoísmo, perversión, etcétera, etcétera. O sea, no somos sabios, somos meramente académicos, somos meramente científicos, ¿no? Pues promover una calidad cabelluda es al contrario buscar que la universidad encuentre su ejemplaridad, su capacidad de ser un ejemplo para las demás desde su anclaje territorial, desde su capacidad de tratar y resolver los problemas de su territorio con su gente. Y esto es otro tipo de investigación, es otro tipo de espíritu y es otro tipo de trabajo. Bueno, yo llamo eso RSU, llámelo como quieran, no me interesa la etiqueta, pero sí interesa el concepto, la distinción entre las dos, ¿no? Por si acaso, dentro del ranking de Shanghái, de la World Class University, solo la UNAM aparece de todo el continente latinoamericano. Y aparece en el puesto 300 o no sé, o sea, nunca va a entrar en el top 10, ¿no? Entonces, se dan cuenta que esto no puede ser nuestra manera de buscar ser mundial, porque me encanta que en su misión y visión haya ser una universidad de clase mundial, pero díganlo en castellano, díganlo en español. Ser una universidad de clase mundial, porque vamos a ser profundamente nuestra, porque vamos a ser profundamente socialmente responsables con nuestra gente. Y es eso que nos van a reconocer al final, ¿no? Les cito una anécdota. Hoy en día en Francia hay un observatorio de responsabilidad social universitaria. Están con su planificación de la responsabilidad social universitaria. Acaban de sacar un manifiesto hace algunos meses de universidad anclada en su territorio, ¿no? Y ahí en ese manifiesto reconocen como buena práctica y ejemplo mundial a las universidades latinoamericanas con su gran trayectoria de proyección social, de extensión solidaria, de servicio social, de voluntariado estudiantil. Es decir, América Latina puede ser un ejemplo para Francia, ¿se dan cuenta? Desde su pericia. Bueno, la
un pequeño, una pequeña publicidad gratuita para el manual de primeros pasos que hemos sacado en 2009. Sé que la universidad lo ha utilizado mucho, me da mucho gusto y obviamente está en entera disposición libre y gratuita para todos los procesos que pueden trabajar y obviamente está hecho para ser superado, mejorado, criticado, porque así es el conocimiento, ¿no? Entonces, desde este enfoque de responsabilidad social, de impactos, ¿no? La RCU es gestión de los 4 impactos universitarios, ¿no? Y esos 4 impactos tienen ese eje horizontal, que es el eje académico, que es bien nuestro y que las empresas no lo tienen, ¿no? Y dentro de ese eje académico, el más importante es los impactos cognitivos, porque es desde las limitaciones mentales de nuestros prejuicios no reflexionados que empiezan todos nuestros impactos negativos hacia la sociedad y hacia el medio ambiente. Ahí está. Los prejuicios epistémicos, el currículo oculto, ¿no? Por ejemplo, en un país multicultural como México, mi facultad de medicina debe tener una asignatura de medicina chamánica, sí o no. ¿La medicina chamánica es patraña de charlatanes o es un enfoque posible que es legítimo para un médico mexicano, no de Estados Unidos, pero mexicano, ¿no?, de estudiar? Esa es una pregunta, no sé, pero ¿por qué no la conversemos entre nosotros, ¿no?, dentro de la universidad, dentro de la facultad y con actores externos, por ejemplo también chamanes que podrían venir a la universidad y conversar con nosotros sobre los propios presupuestos epistémicos de su visión de la salud, ¿no? No sé, pero ese es un tema que puede ser importante trabajar. Entonces, no seamos ingenuos frente a la universidad, hay reproducción. El sistema escolar, esa es la carátula de un gran libro de Pierre Bourdieu, el sociólogo francés que demostró a Francia en los años 70, creo, en su libro La reproducción, ¿no?, que el sistema escolar no era un sistema para liberar y permitir que los obreros, los hijos de obreros alcancen puestos altos, no, señor, que era un sistema de reproducción de las desigualdades sociales, ¿no? Y pues fue un libro muy duro para nosotros. Esa es la carátula. Este niño sigue a sus maestros e imita a sus maestros a sus espaldas, sin que ellos lo perciben. Ese es el currículo oculto. Necesitamos mucha autorreflexión sobre qué hace lo que estamos haciendo. ¿Qué hace lo que estamos haciendo? Este currículo, ¿no?, limpio, claro, consciente que operamos, ¿qué está haciendo a nivel oculto? ¿No? Esa es la pregunta permanente. Y una vez que la empezamos, nunca la terminamos. Por si acaso, para mí no hay una universidad socialmente responsable. Lo único que hay son procesos de responsabilización social de las universidades, ¿no? Y la cuestión de la fábrica de los científicos hoy en día ha dejado de ser una cuestión marginal, porque la ciencia ha dejado de ser una actividad marginal. La ciencia es un asunto político de primera importancia, ya que es un asunto económico de primera importancia. Y no hay que ser ingenuo, las innovaciones tecnocientíficas se dan en medio de 4 fuerzas, ¿no?, que tratan de atraer la innovación tecnocientífica en sus propios intereses, que son la fuerza del dinero, por supuesto, la fuerza de la ley, la fuerza de la publicidad y la fuerza de la misma ciencia de los investigadores institucionales reconocidos por el SNI, etcétera, por todos los órganos estatales de reconocimiento de los científicos.
Pero la cosa hoy en día es así. Hay un conflicto interno a la ciencia entre los que se dedican más a juntarse con el poder del dinero y sirven los intereses del dinero, cosa que es también legítimo porque necesitamos de empresas, necesitamos desarrollo, necesitamos empleo, etcétera, etcétera. Y los que al contrario se juntan más con esa cuarta fuerza, que es la fuerza de la publicidad, de la denuncia, de los que dicen, cuidado, acá hay un impacto negativo, ¿no? Los alertadores, whistleblowers, como dicen en Estados Unidos, y que denuncian los impactos negativos de los descubrimientos científicos, ¿no? Uno de los temas ahora muy calientes, y he visto que en México la justicia empieza a ponerle pared, es el tema de los transgénicos. Hay científicos en este momento que optimizan plantas calvas en laboratorios calvos para optimizar la rentabilidad por hectárea de dicha planta. En este mismo momento hay otros científicos, tan científicos como los primeros, que optimizan el ecosistema en la chacra del agricultor en coordinación con el agricultor, mostrándoles que las mismas especies de insectos pueden luchar contra las plagas, mostrándoles que la asociación de varias variedades le puede dar buenos rendimientos, conservando el estado de las bacterias y de los hongos debajo del subsuelo de su chacra, ¿no? Es ciencia agrónoma, las dos. Les acabo de citar dos tipos de ciencias agrónomas absolutamente encontradas, una de derecha, la otra de izquierda, ¿no? Para decirlo claro, ¿no? en política. Una que es sustentada obviamente desde los grandes grupos como Monsanto, Syngenta, etcétera, etcétera. La otra, por nada menos que la ONU, con su relator oficial para el derecho a la seguridad alimenticia, Olivier de Schutter, que es un tipo espectacular, que vino el otro año. Todo el mundo esperaba su informe y todo el mundo decía, para la seguridad alimentaria necesitamos aumentar, ¿no? el rendimiento por hectárea, entonces las plantas transgénicas. Y él dijo, no, necesitamos agroecología. Y demostró que en los países del sur, justamente, los más pobres, y en los países tropicales, era la agroecología que daba los mejores rendimientos, pero con otra lógica de agricultura, con otro trabajo. Entre paréntesis, para practicar la agroecología necesitamos que el biólogo de la universidad, ¿no? que el ecólogo de la universidad vaya a la chacra del campesino y trabaje con él en los dos pies en la tierra, ¿no? Entonces necesitamos un trabajo social para poder avanzar, ¿no? No importa formar excelentes profesionales si es para servir un desarrollo insostenible. Me gusta esta imagen porque demuestra que, pues, a jugar fútbol en esta cancha nadie gana nunca, ¿no? Entonces, si yo formo como profesor calvo un egresado calvo en una universidad calva que después entrego esta cancha para que juegue, ¿no? y que sea un excelente profesional calvo, voy a tener ese fútbol calvo, ¿no? que sea Chicharito, Messi o lo que fuera. Entonces las universidades tienen un montón de impactos negativos, ¿no? Un montón de impactos negativos, como cualquier organización, como cualquier persona, porque es normal, ¿no? Es absolutamente normal, ¿no? De esas posibilidades hay que trabajarlas, hay que ser conscientes, hay que evitarlas, hasta el paternalismo, el asistencialismo en nuestras buenas acciones de servicio social y de voluntariado estudiantil y de trabajo en comunidad. Tengan cuidado, ¿no? El alumno que vuelve de la campaña hacia poblaciones pobres puede volver como un alumno comprometido con su sociedad o puede volver como un soberbio que ha infundido la ciencia a esos pobres ignorantes, ¿no? Eso también se tiene que cuidar. Una cosa muy importante si ustedes quieren hacer un proceso de responsabilidad social es instituir una cultura de la transparencia, ¿no? ¿Qué es la cultura de la transparencia? Es el contrario de la cultura del secreto,
Muy rápido. La cultura del secreto es los errores deben ser escondidos. ¡Ah! Cometiste un error, shh, no digas nada, porque tu jefe está viniendo, ¿no? ¿Por qué? Porque se echa la culpa a las personas y nadie quiere que se le corte la cabeza. Entonces hay que mantener el status quo. ¿Qué hago para nunca cometer errores? Hago solamente lo que sé hacer. Y con eso no voy a cometer errores. Entonces, miedo al cambio. Y en esas instituciones, olvídense de la responsabilidad social. No va a entrar. No va a entrar. Pero si tienen cultura de la transparencia, no se esconden los errores. Son informaciones los errores. Los errores son procesos para que todos nos reorganicemos, ¿no? Y los errores sirven para progresar. Ese es el tema de aprender a cambiar. Una universidad que decide un proceso de responsabilización social es una universidad que ha decidido ser una comunidad de aprendizaje y que quiere cambiar. Si no, se puede muy pocas cosas. Ese cambio no se da con grandes gurús que vienen de afuera a enseñarles cómo hacer las cosas. No, se da haciendo trabajar las fuerzas que hay en la universidad. ¿Qué cosa hay en una universidad? Estudiantes con profesores, un montón. Entonces, pues, ¿por qué no trabajar para que ellos mismos hagan las mejoras hacia adentro y hacia afuera que hay que hacer? Y también hay un montón de investigadores produciendo conocimientos, pues que parte de esa organización de investigación se dedique a los problemas que hay tanto hacia adentro como hacia afuera, ¿no? Uno de los tantos temas que reagrega la RCU frente a la extensión es que debemos trabajar hacia adentro tanto como hacia afuera. Tema de campus sostenible, por ejemplo, la sostenibilidad del campus, ¿no? Bien. Entonces el paradigma de la RCU es un paradigma un poco complejo, lo siento. Ya no trabajamos desde las 3 funciones sustantivas, sino desde los 4 procesos, porque reincluimos la administración central, la gestión cotidiana, dentro de los temas que observar, ¿no? Y trabajamos en comunidades de aprendizaje mutuo, abrimos la universidad, abrimos el claustro para que actores externos se corresponsabilicen con la universidad en tratar los problemas del territorio de Nuevo León, ¿no? Y eso es sumamente importante. Y es eso que damos al mundo, porque lo que no tiene Stanford es justamente la investigación que ustedes pueden hacer en su región con su gente. Eso no lo tiene Stanford, ni MIT, ni Harvard, ¿no? Bien, dentro de los procesos claves, yo diría justamente eso, que la U se vuelve su propio objeto de estudio. La U empieza a aprender de sí misma, no solamente enseñar a los demás, sino a aprender de sí misma. Ese es un proceso clave, autodiagnóstico. Segundo proceso clave, metodología del aprendizaje basado en proyectos sociales. Aprendizaje-servicio. Obviamente no digo de hacer solamente eso, ¿no? Pero digo de hacer también esto en cada carrera. Que por lo menos cada alumno salga de la universidad habiendo pasado por un curso dictado así, ¿no? Ya sería una gran cosa, ¿no? Y esto las Naciones Unidas empiezan a trabajarlo en un texto Aprender para el Futuro que lo incentiva esta cosa. La investigación basada en la comunidad es una investigación tan legítima como la investigación para el laboratorio, ¿no? Ahí tienen que preguntarse, en nuestra universidad incentivamos más la investigación para la publicación para mi rango de investigadores SNI, o trabajamos también la investigación basada en la comunidad, es decir, en la cual actores no universitarios, no académicos, trabajan juntos con académicos a producir el conocimiento que hay que producir. Ese es un tipo de investigación que, por ejemplo, es esta metodología que ha permitido bajar la epidemia de SIDA, ¿no? La epidemia de SIDA es con este tipo de investigación que se baja, ¿no? Otro proceso clave es que las funciones de extensión solidaria se vuelven fuente permanente de propósitos académicos. Es decir, tenemos que academicizar la extensión y academicizar el servicio social que tenemos en México,
¿no? Es sumamente importante porque ahí tenemos aulas, ahí tenemos horas que se pueden dedicar a una verdadera formación, a una verdadera formación profesional, ¿no? Entonces, superar una extensión meramente asistencialista y trabajar una intervención social, ¿no?, en políticas públicas, ¿no?, cosa que es muy, muy, muy importante. Y finalmente, hacer una RCU de participación en el diseño de las políticas públicas de desarrollo. Eso me parecen los procesos claves, pero quiero terminar, bueno, ya esto lo habrán entendido, que el discurso de los valores es rápidamente tautológico, ¿no? Entonces, expreso los valores, sí, después, ¿cómo sigo? ¿No? ¿Qué hago después? No sé, tengo mis valores, bueno, vamos a recitar el decálogo, ¿no? Obviamente un enfoque de impacto trabaja desde el autodiagnóstico, ve los impactos negativos, entonces sabe cómo seguir después. ¿Tenemos este impacto negativo? Bueno, entonces debemos suprimirlo, ¿no? Y entonces, y esto permite no trabajar a solas, porque el enfoque de impactos conduce a la innovación social, conduce a la corresponsabilidad, mientras que el enfoque de valores conduce a la ejemplaridad, cosa que es otra cosa. Yo soy perfecto, mira, todos mis procesos son perfectos. Sí, pero ¿en qué sociedad estás? ¿Y el mundo? ¿No? Entonces, no seamos tan perfectos, pero vayamos trabajando con la gente con la cual hay que trabajar, ¿no?, en mejorar los problemas que hay, ¿no? Termino presentándoles el curso de la UADY, que les he hablado en el inicio. Es un curso para alumnos que recién entran en la universidad y es de responsabilidad social universitaria. Son 6 créditos, es obligatorio, ya está implementado en 5 facultades, pero se va a implementar en todas, ¿no? Es transversal y a la par se introduce el curso de cultura maya. Cultura maya, región yucateca, es sumamente importante que este curso, que es más global, ¿no?, esté a la par de un curso donde el alumno vaya empezando a comprender un poco dónde está insertado, en qué sociedad, ¿no? Entonces, bueno, muy rápidamente, porque veo que ya me están echando, ¿no? Al terminar el curso, el estudiante se supone que habrá hecho muchas cosas y sobre todo habrá aplicado una encuesta de autodiagnóstico, ¿no?, a sus compañeros estudiantes más avanzados. Y esta encuesta la va a sistematizar en clase con la ayuda de su profesor. Entonces se va a sacar datos sobre la opinión que tienen los estudiantes de la universidad sobre los procesos de RCU de la UADY, y esto lo entrega a las autoridades de la facultad y las autoridades de la planeación estratégica de la UADY. Es decir, el alumno desde su pequeña posición, trabajando con sus colegas, se vuelve un actor de la planeación estratégica y del proceso de mejoramiento continuo de su universidad. Se vuelve ciudadano de su universidad, ¿no? ¿Por qué lo diseñé así? Porque la misión y visión de la UADY dice, como la suya, supongo, ¿no?, que el alumno tiene que ser un ciudadano activo. Bueno, ¿no?, trabajamos, sí, planetario, sí, un ciudadano planetario, he leído, es muy, muy bonito, pero hay que cumplir, ¿no? Bueno, les dejo, es muy tarde, ¿no? No, es muy tarde. Solamente para decirle un poco los contenidos, no es un curso muy denso en lecturas, pero denso en reflexiones y denso en cabellos para que el estudiante esté al tanto de que existe la OIT, existe la Carta de la Tierra, existe un montón de cosas que se dan en el mundo, ¿no? Y dentro de las 15 actividades evaluadas, ¿no?, hemos tratado de que sean amenas, reflexivas, investigativas, ¿no?, y ciudadanas, con la presentación de ese autodiagnóstico que les decía. Pero el gran problema es que el curso de RCU no sirve si está calvo,
no sirve en una malla curricular que después se olvida del curso de RCU. Sirve si todos los actores de la UADY, ¿no?, se ponen a utilizarlo y a legitimar la bondad de este curso, ¿no? Entonces, obviamente el estudiante va a lograr competencias al finalizar el curso, ¿no? Pero el éxito depende de cómo la comunidad universitaria va a reaccionar. Por eso el trabajo sigue en la UADY. Después de ese curso RCU, que es un curso sello, ¿no?, la idea es implementar aprendizaje basado en proyectos sociales en todas las carreras, ¿no? Esto obliga a la formación docente y a revisar el diseño curricular, ¿no? Entonces, no es algo que se hace en 5 minutos. Esto obliga a crear comunidades de aprendizaje mutuo para el desarrollo. Esto obliga entonces a trabajar con actores externos que van a formar parte de esas comunidades de aprendizaje mutuo. Y esto obliga, obviamente, el departamento de extensión, los grupos de investigación basados en la comunidad y la gestión de un campus responsable de la UADY a intervenir dentro de ese proceso. Es mucho trabajo, es muy largo, pero así es la responsabilidad social. Otro mundo es posible, pero está en este mundo. No tenemos que salir de nuestra universidad para cambiar el mundo. Tenemos que hacer muchísimo mejor todo lo que ya hacemos en la universidad, ¿no? Y si nos preocupa eso, es porque somos vanidosos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por escucharme.